Llegamos a la cápsula final de esta serie y tenemos que hablar del aspecto más oscuro y contradictorio del proyecto educativo porfirista. Ya vimos que se crearon escuelas normales, preparatorias, una universidad que se introdujo al positivismo y que se decretó la educación gratuita y obligatoria. Pero la gran pregunta es, ¿todos tuvieron acceso? ¿Realmente los niños campesinos, los indígenas, los pobres de las ciudades pudieron beneficiarse de esta modernización educativa? La respuesta, aunque incómoda, es un rotundo no. Revisemos los números. En 1895, el porcentaje de la población mexicana que sabía leer y escribir era del 16.9%. En 1910, después de 15 años de gobierno porfirista, este porcentaje apenas había subido al 21.5%. Esto significa que casi 8 de cada 10 mexicanos seguían siendo analfabetas al terminar el porfiriato. A pesar de que se inauguraron muchas escuelas, especialmente en las zonas urbanas y en el centro del país, las tasas de alfabetización crecieron a un ritmo lamentablemente lento. ¿Por qué? Primera razón, la supervivencia. La causa más inmediata y brutal era la pobreza. En las zonas rurales, donde vivía la mayor parte de la población, los niños no eran vistos como estudiantes potenciales, sino como mano de obra. Un niño que iba a la escuela no estaba ayudando en el campo, no estaba cuidando el ganado, no estaba aportando ingresos a una familia que muchas veces apenas lograba sobrevivir. El pensamiento de un padre campesino era muy práctico. ¿Para qué quiero que mi hijo aprenda a leer si lo único que necesita es aprender a sembrar para que podamos comer? La escuela era percibida como un lujo, no como una necesidad. Los gobiernos estatales intentaron combatir esta resistencia con medidas coercitivas, como multar a los padres, los cuales no enviaban a sus hijos a la escuela. Pero estas medidas fracasaron porque no abordaban la raíz del problema, el hambre. Segunda razón, la diversidad cultural ignorada. El sistema educativo porfirista estaba diseñado para ser uniforme. Se suponía que todos los niños mexicanos debían aprender las mismas cosas, de la misma manera, en el mismo idioma, el español. Pero, ¿qué pasaba en comunidades indígenas de Oaxaca, Chiapas o Yucatán, donde se hablaban lenguas como el zapoteco, el maya o el tzotsil? Sencillamente el sistema ignoró esta diversidad. No había maestros bilingües, no había materiales educativos en lenguas indígenas, no se respetaban las cosmovisiones locales. Lejos de ser un espacio de encuentro, era vivida por muchas comunidades indígenas como una imposición occidentalizadora. Se les decía que sus dioses eran superstición, que sus tradiciones eran atraso, que tenían que aprender a pensar como gente civilizada. Esto generó un rechazo profundo. Muchos padres indígenas preferían no enviar a sus hijos a las escuelas antes que verlos perder su identidad. Tercera razón, el poder de los hacendados. En el México porfirista, el poder real en el campo no lo tenía el gobierno, sino los hacendados. Estos terratenientes controlaban prácticamente todos los aspectos de la vida de los campesinos que trabajaban en sus tierras. Para un hacendado, un peón que sabía leer y escribir era un peligro potencial. Un peón instruido podía organizarse, podía leer periódicos, podía conocer sus derechos, podía rebelarse. Por lo tanto, muchos hacendados vivieron con malos ojos la instalación de escuelas en sus dominios. Preferían mantener a sus trabajadores en la ignorancia, porque la ignorancia era sinónimo de sumisión. Hubo intentos de solución. Hacia el final del porfiriato, en los congresos pedagógicos se empezaron a discutir algunas alternativas. Se propusieron escuelas ambulantes para zonas remotas, escuelas nocturnas para obreros, y la creación de escuelas granjas donde los niños campesinos podían aprender a leer y escribir sin dejar de trabajar la tierra. También se discutió la necesidad de adaptar los horarios escolares a los ciclos agrícolas, que los niños pudieran asistir a la escuela en las temporadas de menor campo. Pero la mayoría de estas propuestas quedaron en solo papel. La inversión llegaba tarde y mal, y los hacendados seguían teniendo la última palabra.
Las lecciones del Porfiriato para hoy. El legado del Porfiriato en materia de desigualdad educativa es una lección que aún nos duele. Nos enseñó que las leyes no bastan. Se puede decretar la educación gratuita y obligatoria, pero si las condiciones de pobreza, discriminación y opresión no cambian, esos decretos serán letra muerta. También nos enseñó que la escuela no puede ser una camisa de fuerza homogénea. Un país diverso como México necesita un sistema educativo que respete esa diversidad, que hable las lenguas de sus pueblos, que integre sus saberes tradicionales con los conocimientos científicos. Hoy, más de un siglo después, seguimos luchando por hacer realidad aquella promesa incumplida del Porfiriato, que la educación, la ciencia y el progreso sean para todos, no solo para unos cuantos.